Y ahora Ah, sí, acá tú estás viendo la cámara. Pero nos grabamos en está, horizontal o en vertical. no importa, hágale, Yo ahí sí. sí, hágale. Entonces, bueno, somos el grupo 9. Vamos a hablar acerca del video de la semana 9, y pues nada, Nico, empiece. Pues a ver, a mí, pues primero pues uno podría como sintetizar todo eh, con la siguiente premisa, digamos, esta arqueóloga descubrió una sociedad hace 8.000 años, si no estoy mal. Entonces uno podría dar sus impresiones, hacer una comparativa de cómo se comportaba esta sociedad, qué costumbres tenían y cómo se relacionaban entre ellos en ese momento y esta sociedad en la que vivimos ahora, y qué diferencias hay. Ahí yo creo que uno podría aproximarse o aventurarse a sacar algunas conclusiones. No sé qué opinan. Pues a ver, lo que ella descubrió en un principio fue que en algún punto de la historia hubo un cambio de un dios o un ente femenino a un ente masculino. Esto principalmente se puede ver a que por esa misma ideología, como se hizo ese cambio, como se empezaron a formar civilizaciones más grandes, se vio al hombre como el ente trabajador y a la mujer como la persona que trabajaba desde el hogar y cuidaba a los hijos. Entonces, por eso que probablemente hubo como un cambio de dioses a manera de género. Sí, digamos, en esa época, pues digamos, eran diosas, literal. El tema de poder procrear les daba a ellos un estándar o una clase muchísimo más alta a la del resto de la sociedad. Entonces, incluso lo que digo, se diosificaban y creo yo que la diferencia entre esa sociedad y la de ahorita yo creería que no tiene otra explicación que el cristianismo. Cuando viene este tema de Dios católico, cristiano, eh, y la Biblia con sus temas machistas, digamos, si usted se pone a ver, digamos, María y José era el que tenía una profesión, era carpintero, trabajaba, y María pues nunca supimos si tenía profesión o no, simplemente pues sabíamos que era María y ya. Entonces, esa transformación de la mujer, de mujer procreadora, dadora de vida y demás, diosa, a esta mujer procreadora también, pero que simplemente servía para eso, para procrear y para criar los niños y niñas. Esa transformación dio un golpe muy fuerte a la sociedad y unos cambios que se sienten hoy en día y pues que golpean la forma en la que nos relacionamos y cómo vivimos y convivimos en la sociedad hoy en día. No, sí, totalmente de acuerdo por ese lado. Pero a mí se me hace una cosa muy interesante lo que yo logro rescatar del video, así cambiando un poco de tema, fue que cuando decían que encontraban diferentes artefactos debajo de las diferentes comunidades, cuando digo artefactos, digo pequeñas piezas de arte, o en algunos casos grandes, en esas pequeñas o grandes piezas de arte que encontraban debajo de diferentes establecimientos, se podía ver como un tipo de lenguaje, un lenguaje que explicaba en el video que no podían traducir con palabras, que era un lenguaje que no se podía pronunciar, que era un lenguaje que no tenía acentos, básicamente. Era un lenguaje que era netamente visual y es algo que me llama bastante la atención porque no había visto como ese estilo de lenguaje en una civilización, porque da a entender que en aquel entonces no usaban el habla, usaban más la escritura y los dibujos visuales que el habla para poder comunicarse. Sí, una vaina supremamente sofisticada, ¿no? Pareciera que ellos son los sofisticados y nosotros los que estamos atrapados en el tiempo, porque si usted se pone a ver, mediante ese lenguaje, mediante esa forma de comunicación, llegaban a resolución de conflictos y era una sociedad muchísimo más pacífica, ¿sí? Ahora con todas las formas que tenemos de comunicarnos, con esta exposición
mediática que tenemos todos y con esa facilidad de usted agarrarse con el que quiera, estando aquí en Colombia, de agarrar con alguien en Rusia, Nueva Zelanda, qué sé yo, y formar un show mediático y literal una guerra. Pareciera ser que nuestra forma de comunicarnos ahora es la que no funciona y a ellos sí les funcionó muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Siento que nuestra manera de comunicarnos nos da más comunicación de la que deberíamos llegar a tener y siento que en aquel entonces se tenía la comunicación necesaria, no más de lo que... La que tocaba y ya. Sí, no sé qué dice Andrés. Sí, no había un desgaste de palabras, pero también ten en cuenta que mediante esa misma comunicación que hoy en día tenemos, se puede generar mayor desarrollo a nivel tecnológico. Entonces, Sí, pues, sería también un punto importante ahí como poner en mesa y pues a la vez. Creo que sí lo hacían en su tiempo, o sea, con esta escritura, pero no creo que hayan llegado como a ese consensuado, por ejemplo, como hay un idioma que no me acuerdo cómo se llama, entonces se generó por allá cuando existía el imperio egipcio, el romano, el griego, por esa parte de la historia en donde intentaron consumar todos los idiomas y creo que ese fue como el intento de ellos y a su vez pues de ese mismo desarrollo, creo que ese mismo desarrollo como empezó a desmoronar esa misma sociedad y esa misma escritura. sí, sí, pues en general, curioso saber cómo se relacionaban entre ellos en aquella sociedad antigua y cómo nos relacionamos nosotros y ver en qué aspectos evolucionamos y en qué otros pareciese que más bien involucionamos. Digamos, hablando de nuevo de la mujer, eh, no sé en qué momento de la historia tuvo esta debacle para ser tan inferiorizada. Bueno, y ahora que está volviendo digamos, posicionarse al mismo nivel del hombre como siempre debió haber sido o incluso más arriba. eh, no sé, me hace pensar que hay puntos en la historia en los que involucionamos en vez de evolucionar. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y con esto ya terminaríamos el video de la semana 9. Bueno, gracias. Bueno, chao, chao.